En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fue también en 1917, el año en que se reveló este secreto, cuando Vladimir Lenin guió la revolución bolchevique en Rusia. La Unión Soviética se formó poco después. 2 décadas más tarde, unos 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Luego, como se había predicho, el comunismo se difundió rápidamente por todo el mundo, estableciéndose en China, Polonia, Cuba y, claro está, Yugoslavia. Siguieron décadas de sufrimiento. A principios de los años 80, la Guerra Fría había llevado el mundo al borde de la catástrofe nuclear. Donde la mayoría de la gente veía amabilidad, los comunistas veían oportunidad. Incapaces de detener las apariciones o de evitar que la gente viniera, estudiaron un enfoque nuevo. Empezaron a construir hoteles y tiendas de regalo alrededor de la iglesia e impusieron una tasa muy elevada en el pueblo. Si no podían destruir Medjugorje, entonces al menos sacarían provecho de ello. Entonces, para comenzar, no sé si esperamos que hagan todo su mensaje subliminal, que se comuniquen entre ellos, o si alguien nos atropella, para que no se asusten, porque tenemos amenaza de... Entonces, para espantar un poco el espíritu de miedo, pero primero quiero comenzar con Cristo. Jesús es Dios. Vamos despacio. Vamos a comenzar bíblicamente. ¿En dónde está? En la Sagrada Escritura que Jesús es Dios. Me gustaría que vayas anotando y que tú mismo, para que nadie te diga, sino que tú mismo vayas viendo si es verdad lo que te estoy diciendo, si las pruebas que te estoy dando son conforme a la verdad, a la realidad, a los frutos. Vamos a comenzar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis, capítulo 1, 3 dice: dijo Dios que haya luz, y hubo luz. La palabra se hizo luz y alumbró a todas las tinieblas. La palabra se hizo cielo, llenó todo el cielo. La palabra se hizo la tierra, llenó toda la tierra. Estoy yendo en el sentido que Juan explica tan bien
que dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que donde hay espíritu, ahí está Jesús. ¿Dónde está? De que Jesús es Dios. Bueno, comenzamos Génesis capítulo 1, versículo 3. Jesús. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, había dicho al profeta Moisés. Ve y dile a este pueblo, yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Génesis, Éxodo, Levítico 7:2. La víctima será ofrecido, amén Señor, en holocausto, y su sangre se esparcirá y se derramará. Voy a retroceder un poco nuevamente. La palabra, Cristo, se hizo animal y habitó en la tierra. Se hizo aire y sopla. Se hizo agua y llenó el mar. Se hizo ruta, tierra. O sea que todo viene, como dice, el que está en el principio y en el fin del todo, hasta en el diablo. Cuando Dios se hizo ángel, ahí está su poder. Pero ellos decidieron mal utilizando su libertad para el mal, rebelándose en contra de Dios. En el sentido de que Juan dice claramente, quiero que me atiendas bien. Algunos ya van a decir, es herejía lo que dice. No me está entendiendo. Todo fue creado por Él, en Él, todo subsiste, vive y se mueve en Jesús, Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio 18:15 dice Moisés, el Señor suscitará en medio de ustedes un profeta como yo. Quien no le escuche sea excluido del pueblo. Porque tú mismo has dicho, Neoret, ya no queremos escuchar su voz. Imagínense la gracia que tenía el pueblo de Israel, de que ellos mismos veían a Dios, pero eran tontos. No íbamos a tener hoy en día este problema. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Voy a ponerte un ejemplo claro. China no existe. No existe, no veo yo aquí ningún chino, ni China, ni... Pero si tú vas allá donde están, en su país, ahí en su lugar, los chinos, ahí están. O sea que existen. Lo mismo pasa que todos vamos a ver a Dios en el cielo en un momento. Ahora no lo vemos si no tenemos los dones suficientes. Pero de que todos vamos a ver a Jesús, a Dios, todos lo vamos a ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en todas las citas bíblicas. Por ejemplo, vamos a seguir ahora lo que nuestra madre nos enseña de los patriarcas. La Virgen dice, se acordó de Abraham. ¿Y qué dice Abraham en consecuencia? A Jesús, Dios. Abraham vio a Jesucristo cuando el Padre le estaba diciendo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas
del mar. Ahora, pero vamos despacio, yo te voy a ir dando lo que conozca, pueda, y tú vas a ir viendo. En el Génesis capítulo 12 dice claramente, Abraham, no temas, yo soy tu protector. Abraham creyó que el padre le había pedido, deja la casa de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, abandona, que te daré una tierra en herencia. En el capítulo 15, más adelante, cuando Abraham ofreció, porque no solamente nosotros podemos o debemos quedarnos en Abraham, sino que debemos ir pasando, escuchar atentamente lo que el propio Abraham dice. Bueno, es como la anunciación. ¿Cómo es que la anunciación de Cristo sucedió? Y aquí mismo vas a ver, cuando el Padre, en el Génesis 17, el Padre mismo anuncia a Abraham, tu mujer, Sara, tendrá un hijo y lo pondrás por nombre Isaac. Él será tu descendencia, sobre él caerá la bendición. Ve a leer tú mismo. Asimismo el arcángel, cuando dijo a nuestra madre, a Nuestra Señora, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Tendrás un hijo al que pondrás el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, atiendan bien aquí, porque aquí estamos tocando el corazón mismo del Padre. Me decía el Señor, háblales de la oración. También quiero hablar de la oración. Y me decía, basta que te escondas 3 días y todos los sacerdotes se enfermarán. Aquí. Escuchen, Padre, lo que dice Jesús. Aquí el Judas, el traidor, la prostituta, el no sé, todas las cosas, las calumnias. Yo he escuchado que hay padres que me han maldecido de corazón. Pero el proverbio dice claramente, pajaritos vienen, pajaritos van. Si uno maldice sin razón, no pasa nada, dice la Sagrada Escritura claramente. Ahora, aquí el Señor, para los que dicen que no hago nada, no soy haragán, le está salvando la vida. Ahí hay una multitud de niños incontables. Allá hay un grupo de trabajadores. Si a uno le agarra, a todos va a empezar a agarrar nuevamente lo que están soltando. Más adelante vamos a hablar. Nosotros vamos a hacer la paz, a negociar la paz. Pero no vamos a negociar con esto, esto que vienen a atropellarnos y cuchillitos. Me decía el Señor, quieren asaltarte, quieren sacarme el dispositivo. Nosotros vamos a ir directamente allá en el buraco, en el horno, allá en China. Vamos a negociar con Xi Minse, con Xi Jinping. También he escuchado que Jinping tiene otra esposa. Y eso quiere decir que también tiene otros hijos. ¿Por qué estoy diciendo? La Virgen me decía, habla sobre los chinos porque se están moviendo los chinos. Ellos están moviendo todas las cosas aquí.
nosotros vamos a ir a negociar allá para que atajen a sus frutos, que estas personas. Me fui allá en el fondo para respirar, a lo menos, porque aquí perro va nuevamente. Ahora estoy, eh, se va nuevamente su perro. Y uno se queda y le pregunto a la Virgen Madre, ¿quién es el que envía a esta gente? ¿Quién es el que le paga a esta gente? Que quieren pegarte, quieren vengarse. Y la Virgen me responde, los chinos. Los chinos son los que están pagando a la gente. Y me decía el Señor, ve, porque ellos ni entienden lo que están pasando. Ellos solamente espíritu de violencia, de miedo, quieren matarte, robar y destruir. Pero ellos no entienden cómo se mueve el universo, cómo el Padre está moviendo. Como decía, estaba viendo una cosa, lo que le estaba haciendo a Atún, me dolía de corazón. Estaba meditando recién, como si fuera que a mí me están haciendo. No sé si alguien puede explicar qué significa eso, pero me dolía en el alma lo que le estaban haciendo. Entonces nosotros vamos a negociar la paz allá con los chinos. Luego van a ver que ellos mismos van a ir, pero vamos despacio. El corazón mismo que es Jesús, recuerden lo que Santiago había preguntado al propio Cristo estando en vida. Imagínense la gracia que tenía. Estaba aquí y el odio que sentía en mi corazón y decía, ¿hasta cuándo, Señor? Leí el mensaje de Nuestra Señora de unos días atrás, del 25, y decía, oren por los que no desean la paz, por los que no desean la paz, y sean amor a los que no aman. Justo es amor. Y lo que estaba leyendo al principio, ustedes van a ver, yo ya sabía esto en mi corazón. Por algo el cielo mismo nombró a Rusia, en ningún momento nombró a otros países. Y yo entonces, Estados Unidos, Washington ya viene a ser, si China es el hijo, el padre de los comunistas, le acabo de leer, la raíz son los rusos. De Rusia pasa a China, son los hijos adoptivos y va extendiéndose, entonces nieto y bisnieto viene a ser los washingtonianos, los de Lord, que tanto aquí adoran a los washingtonianos. Estoy hablando en el mundo del mal. Viene a ser, y la profecía dice claramente, Rusia se convertirá. Pero hay una cosa que la gente no está entendiendo, porque el anticristo lo pone todo boca para abajo, pero para que se cumpliera la profecía, que esta Rusia no es la Rusia que Dios había nombrado en aquel entonces, cuando cayó el muro de Berlín, de Bolchevique. Esta ya es una Rusia nueva como Trump. Trump es un hombre nuevo totalmente hoy en día. Yo había dicho cuando Biden
este es como un manjar para ustedes. Cuando Biden era presidente, que yo nunca iría en Estados Unidos, que no iba a ir en Estados Unidos. Amén, Señor. Pero con Trump nace un nuevo camino. Nace una que sí me voy a ir para ver una tierra santa que hay. Pero que hay en ese lugar para salvar a los que se tengan que salvar. ¿Me entienden o no me entienden? Decía que los rusos, con el patriarca Kirill, ellos no persiguen a los cristianos. Ellos son los defensores. Gracias a ellos yo he llegado hasta aquí. Y yo no soy traidor, esto no. Yo me enorgullezco por ello. Como Brasil. Los últimos serán los primeros. Me decía la Virgen que, bueno, voy a contar una, ya que algunos vienen, quieren saber si mi cagada tiene mal olor. Cuando aún era jugador, en el sub-18, antes de viajar, en este tiempo, cuando uno está en preparación, los doctores te dan un frasquito así. Tú llevas en tu casa, vas a cagar, el caquis como dicen, cacato me dicen aquí, porque no estoy con ellos. Bueno, uno lleva para hacer examen médico, te vas a cagar y pone un pedacito de de tu resto en el frasco. Y yo tengo que siempre cuando me subo en el colectivo, me pongo detrás mismo del chofer. Y me recuerdo bien la cara del chofer que estaba manejando. Me subí, me puse detrás mismo y dijo así, miro, va, la hago a veces. ¿Qué es lo que es tan diondo aquí? Decía ahí. Me miró. Semejante cagada traía en mi... Porque hay un dicho en mi país que te cacana te gotea tuya y nejaguan dice que la cagada no hace falta que sea grande para que agarre todo, sea diondo. Cagada dice. Su nombre ya lo dice todo. No dice perfume o no. ¿Desde cuándo yo he escuchado que los ricos son los que hasta cuando cagan no tienen tanto mal olor porque comen las cosas más sofisticadas? Se dice eso en mi país. Entonces, para, para que se centren un poco, geométrica, sistemática, eh, asistencialmente, el hombre que no tiene a Dios no está bien de la cabeza y no es un ejemplo para seguir. Para los que están fabricando robots, pero vamos a dejar que Dios mismo los corrija. Les voy a leer, si también tú quieres ir. Dicen que son los más estúpidos que existen sobre la tierra. Escuchen lo que dice. Sabiduría 15:14. Pero los más estúpidos de todos, peores que un niño, que no piensan sin conciencia, son los enemigos que oprimen a tu pueblo. Tuvieron en efecto por dioses a todos los ídolos de las naciones,
ídolos que no pueden servirse de los ojos para ver, ni de las narices para respirar el aire, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de sus manos para tocar, ni de los pies para caminar, pues fue un hombre quien los hizo, uno que tiene el espíritu prestado, los formó, y ningún hombre es capaz de formar un Dios semejante a sí mismo. Como Él es mortal, sus manos pecadoras producen cosas muertas, y Él mismo vale más que los objetos que venera, ya que Él tiene vida, pero los ídolos no la tendrán jamás. Adoraron incluso a los más repugnantes animales, que superan en estupidez a todos los demás, animales que no poseen la belleza, que pueda hacerlos atractivos como a otros, y están excluidos a la aprobación y bendición de Dios, los idólatras. ¿Cómo tú vas a adorar a uno que no puede ni respirar, ni escuchar, ni moverse por sí mismo? Depende de otra persona. Idolatría. El primer mandamiento es amar a Dios. Ahora, una cosa quería decir, como uno debe escuchar su corazón. Voy a comenzar con los del cenáculo. Hace como un mes atrás, porque me dijo la Virgen que dijera, casi un mes me estaba delante de la Virgen. He escuchado que los coreanos trajeron la imagen de la Virgen. Bueno, trajeron la imagen de la Virgen. En verdad no sé si son los de Corea del Norte, que son celosísimos, son verdaderos cristianos, defensores de la vida. Me decía que el cenáculo está en extinción, está en peligro de terminarse porque se están peleando por dinero. Todo el mundo va a decir, es mentira, bueno. Yo voy a decir luego tal y cual. Pero de que hay un padre que se llama Marinko, el padre Marinko, que tiene ese poder para educarlos, el materialismo. Este último mensaje del 25 dice nuevamente y claramente la Virgen que no anden sus vidas detrás de la materia, que no adoren lo material. Ahora yo pensaba estoy pensando hacer un ayuno de 40 días. En estos días ya pienso 200 perros, 400 serpientes. Si llego a salir vivo, 1500 sicarios van, te envenenan, luego se juntan. Entonces si salgo vivo de este ayuno, ¿qué voy a hacer? Por la construcción y por la paz. Que lo único que puede salvar al universo entero es el Padre, el que ha construido, el que ha formado. Vamos nuevamente a lo que estábamos hablando sobre Jesús es Dios, porque aquí está el corazón mismo. Cuando Santiago le pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le responde, Santiago, hace tanto tiempo que estoy en medio de ustedes y no me reconocen. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el Padre está en mí. Yo y mi Padre somos uno solo. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no me lo permite. Que Jesús es el Padre, sencillamente, a los que quieran entender y claramente. Ahora, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. El Padre profetiza a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 12, 15.
17. Abraham profetiza a Isaac: el Dios que me sacó de la casa de mis padres y que me había prometido que me daría esta tierra, enviaría un ángel delante de ti. El juramento que hizo bendiciendo a su hijo Isaac. Isaac bendijo a Israel, que es Jacob. Isaac dice claramente: benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Que el cielo te dé su rocío y la tierra te dé sus frutos. Ahora, ¿qué dice Israel? Israel profetiza claramente a Judá. Esto está en Isaías 49:10. Y tú, Judá, de ti no se apartará el bastón de cetro hasta que venga aquel quien debe gobernar, quien todos sus hermanos se postrarán ante él. Él es el que ata su burro a la parra y sus crías a la vid. Él es el que lava su vestido con la sangre y sus túnicas con las uvas. Cristo mismo fue entrando en Jerusalén. Ahora, primero Dios, ahora los patriarcas hasta Israel, ahora los profetas desde Moisés. Ahora, ¿qué dice Moisés? Moisés dice claramente, el que había profetizado, que el Mesías debía de padecer y morir en la cruz. Esa era la señal que nosotros sabríamos que era el Mesías con nuestra madre. Dios suscitará en medio de ustedes un profeta como yo. Quien no lo escuche sea excluido. Si acaso te preguntas, Israel, ¿y cómo sabría yo que el profeta es verdadero de Dios? Y Dios le responde: si el profeta dice algo y si no se cumple, ha hablado temerariamente. No lo crean. Ustedes van a decir: no, pero ese es otra terminología. Hermanos y hermanas, el sentido es lo mismo. Por eso te estoy dando las citas bíblicas. Génesis, te estoy dando capítulo, versículo, para que tú mismo, es decir, amor, cariño y cielo, en un sentido es amor. Violencia, asesinato, mosquete, en un sentido, odio. ¿Me entiende o no me entiende? Tú puedes tener, como dice el Papa Benedicto, la Biblia de Jerusalén, es lo que se recomienda si no tienes los originales. Ahora, ¿cuál es el sentido de ser Cristo y ser cristianos? Moisés dijo: Dios suscitará. Tú mismo has dicho, Israel. Ya no queremos escuchar su voz ni ver, para que no muramos. Háblanos tú mismo. Bueno, Dios es bueno, se ha dado. Y como decía, estaba pensando un día y dije: qué bueno eres, Dios, conmigo. Qué bueno es Dios con todo lo que me ha dado, con todo lo que ha hecho por mí. Ha cumplido su palabra. Por eso yo decía al pueblo de Dios, a los que me ven, que no hagan justicia por mano propia. Dejen que los policías hagan su trabajo. No quiero llevar ese mal recuerdo. No cae por ustedes. Quiero que me atiendan bien. Yo ya tengo expulsión del país. Yo ya estoy fuera de juego. Cuando jugamos, ay, en día, los policías no van a jugar conmigo. Un experimentado te está hablando. Ellos me van a matar. Y te van a matar. Porque
El problema no son ellos. Quiero que me atiendas bien. El problema es la mafia que se mueve detrás de ellos. Cuando te agarra quien paga más, el secuestro, la tortura, el asesinato. Como decía en el otro video, cuando el Padre me ofreció el mundo y yo rechacé, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenía almas que salvar. Entonces llamó a la policía, secuestrar, torturar, secuestrar, torturar. Polilla, asesinar, polilla, asesinar. ¿Alguno entiende lo que estoy diciendo? ¿Y cómo entonces es que sigues vivo? Yo solo puedo decir la verdad. Cuando ellos pensaron que yo ya estaba muerto, se me apareció Jesús en la cárcel y me mostró un mar con un barco naufragando en medio del mar. En ese momento me pusieron un ataúd al lado mío. Seguramente que me iban a tirar muerto ahí. Jesús apunta al ataúd y del ataúd sube un humo. Ahí Jesús llevó mi muerte. Yo sigo vivo porque Jesús me ha salvado de la muerte. Si tú me estás viendo, porque yo decía, bueno, el primer mes llovió 8 días, 8 más días, 22 días de sol. La gente aquí ni lo que ve cree. Ese es mi dolor, como decía, que las videntas son traicionadas, japoye, desde la raíz. Y yo digo esto porque veo los corazones como el Padre. A veces escucho al pueblo y uno pregunta al Padre, ¿por qué el Padre me está haciendo escuchar esos pensamientos? Para que yo te diga que el Padre está escuchando tus pensamientos, que el Padre está viendo lo que piensas. ¿Y cómo entonces no va a ver tus obras, lo que estás haciendo, lo que has dejado, el rastro, lo que has hecho? Hasta las sábanas hablan ante Dios. ¿Y cómo tú vas a esconderte de Dios? ¿Acaso no sabría, dice el profeta Jeremías, si alguien se esconde de mí en su escondite, yo que lleno toda la tierra? Jeremías 23:23. Ahora, ¿qué dicen los profetas? Moisés profetizó. Jeremías dice claramente. Jeremías dice, les daré un pastor que los pastoreará fielmente. Fidelidad. Lo primero que el pastor debe ser es fiel a la doctrina, a la palabra de Dios, a los mandamientos, al evangelio, a la verdadera doctrina católica, santa, apostólica. Lo primero. Ahora, voy a decir una cosa, pero voy a dejar que los que estudian hablen. Yo solamente voy a poner un poco de fe, ya que ustedes no tienen estudio, les falta, porque ellos llevan a la ciencia lo que Dios está llevando en su poder. Lo que aquí y ahora Dios quiere demostrar es su omnipotencia, no su sabiduría ni su saber. Quiere demostrar su omnipotencia. El problema no está allá, vinieron los sabios, Salomón, David, los más sabios. Nadie pudo dar cara a Dios. Benedicto XVI. Todos los estudiosos decían que los más grandes quedaron como pequeñitos delante de él, con toda su sabiduría e inteligencia. El problema no está ahí. El problema está en el poder. Porque la palabra de Dios no es solamente conocimiento, sino que es cuestión de poder. Vuelvo a repetir. El profeta Jeremías dice,
Del tronco de Jesé saldrá, el primero que he dicho. Ahora el segundo está en 23:5. Del tronco, un espíritu de sabiduría. Ve a leer tú misma y te irá iluminando la palabra de Dios. El que tiene poder, como dice la escritura mismo, para regir, corregir, enseñar. La palabra de Dios es comida, es bebida, es ropa. El que nos da. Imagínense, ahora se fue el espíritu de miedo. Recién estaba terrible esto. Apenas te escondas 3 días, dice el Señor, todos se van a enfermar. Y muchos piensan y ponen su idea, lo que ellos quieren. ¿Y quién quiere lo que el Padre quiere? ¿Quién quiere sus pensamientos o sus ideas? Nadie quiere lo que Dios quiere. Cada uno siempre y quiere entender a su manera. No, no es Dios porque es feo, porque es lindo, como decía, pero es muy linda. Utiliza un poco tu inteligencia. Si no era linda, el gobierno no le hubiera pagado utilizado. Pero es muy lindo, muy... utiliza un poco tu sabiduría. Lo mínimo y lo primero que tú debes saber es de dónde viene, de qué raíz, quién es la base, quién movió primero a esa piedra, para poder saber su fin, qué es lo que quiere verdaderamente. No, pero demasiado delicioso es. Si no era delicioso, no te iba. Es su carnada. ¿Me entiendes o no me entiendes? Para que utilice un poco tu inteligencia, tu sabiduría, tu esencia, que lo tienes. Eres imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Lo que puedo hacer, un día vi un grupo de personas, lleno de personas, y llovía encima de ellos. Le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué no pudieron atajar? ¿Por qué no pudieron sacar el sol? Me respondió, porque no rezan. A lo menos no rezan válidamente. Se va un rosarito, 23 horas de chisme. Comunismo, desgracia total. Y lo que me decía anoche la Virgen, voy a dejar que hablen los que estudien. Pero si tú mismo haces una experiencia, lo que ellos están construyendo, esto el gobierno me hace en todo el mundo, donde yo voy siempre, ellos llegan primero a construir, para informar. Si tú sales corriendo, construyen una ruta, un viaducto y ponen una valla en el medio. Tú vas corriendo y quieres pasar al otro lado y te ponen un negro con un cuchillo o no puedes subir en el viaducto. Tú quieres pasar y no puedes pasar en la valla. O sea que todo fue pensado cuando se obligue la vacuna. Le estoy diciendo que todo lo que están construyendo en el mundo fue estudiado, como dice aquí, que los comunistas, como no pudieron atajar, como ahora he visto que no están mintiendo. Hermanos y hermanas, las videntes dicen la verdad. Yo mismo he visto a la Virgen. Son verdaderas. Y es verdad que aquí, como me decía cuando se me apareció, que me han hallado. Hasta hoy en día no entiendo y a veces me digo, madre, ¿por qué? Que te han hallado. Más o menos pienso que a los italianos quiero decirle unas cosas. De corazón les digo,
muchas gracias por todo el amor que me han dado durante que estuve en Italia. Una cosa, yo puedo decir aquí que a mí me duele mucho cuando los del horno hacen, las personas que hacen así, te gritan como animales. Tranquilo, ya no estamos en el siglo I, 60, 80, el tiempo de no estamos a lo menos. Ya existe la tecnología, está el traductor, podemos traducir cuando dicen aló, aló, cuando dicen ahí ya sabemos que el horno, quién está moviendo las cosas. Yo viví 6 meses en Italia y ni una sola persona, ya sea italiana, nunca me levantó la voz, nunca me faltó el respeto, porque a mí me dolió muchísimo aquí el año pasado cuando esta persona vino a apuntarme el 9 y van a volver a hacer seguramente. Antes venían multitudes llenos de italianos aquí, porque una cosa les voy a decir, me decía la Virgen que va a empezar uno más grande, una guerra más grande. Pero no vayan, voy a terminar para que me entiendan. Cuando esa persona me apuntó, al día siguiente, ningún italiano, ya nadie subía aquí, quedó vacío. Luego escuché el corazón de algunos italianos y decían, nos han echado de aquí. No vayan a llorar después en Italia, porque yo he visto la biografía, cuando aquí hay guerra, lo primero que hacen es ir a llorar en Italia, a refugiarse en medio de los italianos. Es lo que dice. Si ustedes mismos echan a los migrantes, a los que vienen para... Yo he venido porque soy profeta. He sido llamado por el Padre para hacer su voluntad. Pero si esto, como decía un día, va a policía, ¿y por qué estos policías no me hicieron esto en mi país? Con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con mis conocidos. Cuestión de 30 segundos eran estos policías, ya sea militar o quien sea. En un movimiento quedarían todo boca abajo. ¿Y por qué aquí cuando la gente se masturba, ve pornografía? Yo sé cómo decapitar eso. En un movimiento voy a decapitar, que ve esto, que hace aquello. Hasta van a ver cómo me van a defender. ¿Quién va a hacer esas cosas ahí, hambriento, en medio de víbora? Y van a ver ustedes dentro de poco. Y aquí donde, ¿a quién voy a ir a llorar? En estos días soltaba el COVID, tenía que esconderme un poco. Yo no soy tonto, ese es el demonio, el COVID. Te va a agarrar si no. Aquí que no tengo familia, no tengo conocido, no tengo amigos, no tengo a quién ir a llorar. ¿A quién voy a pedir ayuda? Y aquí me hacen esto. Por eso yo decía que yo ya no voy a volver, porque yo conozco los planes. Mi padre mismo ha dicho que les va a disparar a los policías, y eso es seguro. Así como echaron todo, el padre echó el, el edificio entero, sin, sin palabras, sin distinción, sin no se sabe ni hubo mano humano. Me recuerdo que murieron algunos de los, escuché que eran parientes de mi presidente, que me había cerrado el camino, echado del... Miren cómo el Padre es.
justo. ¿Y ahora qué no va a hacer? ¿O qué no hará? Porque es su nombre el que está en juego. Es su reinado, no es mi nombre, no es mi reinado. El reino es de Dios, que viene de 2000 y mucho más antes de 2000 años atrás. O sea que es una lucha eterna espiritual. Ahora, los profetas, Isaías llega a describir claramente a Jesús, el Mesías. Varón de dolores, creció como un retoño ante el Padre. No tenía presencia para que lo admiráramos, ni belleza para hablar de él. Familiarizado con el sufrimiento, lo despreciamos. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja ante el esquilador. Nosotros pensábamos que estaba siendo castigado por Dios, pero eran nuestros pecados los que estaban cargando y llevando sobre sí. Como decía Jacob, este niño, nadie le entiende. Algunos dicen es muy depresivo. Escúcheme bien para los que tengan. Si tú le matas a la madre de un niño de 9 años y que deje de aparecerse la Virgen, ven esta cruz que está aquí, el Cristo. Ese es pequeño ante la cruz que él está cargando día y noche. Ustedes no van a entender las cosas espirituales. Para que yo me despierte, para mí es muy difícil. Porque mi espíritu piensa y por qué y para qué y de qué y mejor aquello, esto, que aquí. Y la Virgen siempre me dice una o dos palabras en mi corazón. Me dice la Virgen, como me decía hoy, vencerás a Lucifer. Amén. Entonces yo, como decía, háblales. Los profetas profetizaron claramente. Isaías 53, Jeremías 23, Miqueas, y tú, Judá, no eres el más pequeño de Jerusalén, pues de ti saldrá el jefe. Dios te abandonará hasta que dé a luz quien tenga o haya que dar a luz. Miqueas 1:2. Los profetas están apuntando a Jesús. Ahora, ¿quién más describe a Jesús? Si nosotros vamos directamente en el Evangelio de Mateo 1:18, Marcos 3:16, Lucas 1:26, Juan 1:1, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Al principio la palabra existía y la palabra era Dios, y Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, dice la Sagrada Escritura. Comenzamos con Pedro. San Pedro, ¿qué dice? En consecuencia, Jesucristo. Recuerda cuando Pedro dijo, hermanos, no estamos borrachos, ni estamos locos. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños proféticos, y todo lo que invoque el nombre del Señor se salvará. Ya David había profetizado, Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga
a tus enemigos bajo el estrado de mis pies. Esto lo había profetizado los profetas. Y Pedro va demostrando, y el pueblo judío, que ustedes mismos lo han matado y crucificado, ha resucitado entre los muertos. Y el pueblo le responde, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le responde, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y crean en el nombre del Señor. Ahora Pablo, que es más estudioso, que estudió, Pedro mismo dice que Pablo escribe algunas trazas que para los ignorantes y pocos instruidos se interpreta desviadamente para su propia condenación. Y Pablo lo describe. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Filipenses 2:6 dice claramente, Jesucristo siendo Dios no hizo escándalo, como aquí esperan escándalo, que yo vuele, que haga milagros, que yo haga y que ataje bala. Hermanos, son cuentos de niños, dibujitos, chisme de viejas, fábulas de pueblos ignorantes. Aquí lo real, lo verbal. Yo no espero que Dios baje y que Él construya solo. No, me envió a mí para que yo empiece a construir y toque el corazón. Como dice el profeta Elías, solamente tú tienes el poder de convertir el corazón de este pueblo para que vuelva a ti. Jesucristo, siendo Dios, no hizo escándalo de su categoría, sino que se anonadó, se bajó, se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de la Santa Cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre, sobre todo nombre. Juro por mi nombre, dice Yahvé, que toda rodilla se doblará ante mí en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Mesías. Si no quieres someterte aquí, allí abajo lo vas a hacer aunque no quieras. Eso hasta los demonios saben claramente. Ahora, hablar un poco sobre las oraciones. Háblale sobre la oración. Vamos a hablar sobre las oraciones que hacía descender fuego del cielo. Amén, Señor. He visto que un grupo me va a agradecer eternamente, dice el Señor, por lo que he dicho. Yo sé que hay personas que no me quieren en medio de ellos, porque son del horno, no son puros. Estas son las oraciones. Cuando Elías mandó llamar a todos los falsos profetas de Baal, Elías pidió un carnero y dijo al pueblo que ellos recen primero, y si hace descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Vinieron los profetas de Baal, empezaron a rezar, a cantar, a bailar, a hacer de todo. Deliraban, se cortaban. Y Elías se burlaba de ellos, se reía de ellos. ¿Dónde está Baal? Griten más fuerte. Está de vacaciones. Eso yo me acuerdo de los sedevacantistas. Parece a los baalistas, que Elías se había burlado de ellos. ¿Será que Dios se fue de vacaciones? ¿O Dios no escucha? Yo no logro entender. Lo único que veo ahí que hay una idolatría, que los sedevacantistas se adoran a sí mismos porque no quieren sujetarse y someterse a la voluntad de Dios. Como los pseudo-mesianistas. Atiéndenme bien. ¿Quiénes son los pseudo-mesianistas? Dos sectas que son muy fuertes hoy en día en la actualidad.
vacantismo y pseudo-mesianistas. Los pseudo-mesianistas son los que esperan un anticristo político anticlerical. ¿Me entiende o no me entiende? A ver, para no entrar en problemas, están muy desviados. El Papa Pío IX en aquella época los llamó para separarlos como secta, los que dicen que el que antecede o el precursor del anticristo, el anticristo ya lo tenemos, es verdad. Yo lo digo claramente porque la Virgen me lo ha dicho, el diablo. Y hoy lo llaman falso profeta, que esto, que aquello. Es el anticristo, Lucifer. Ahora, aclarar, dejar bien en claro. Se fue de vacaciones Dios, sede vacante, imposible, ni los ateos van a creer eso. Sí seguir la línea, el linaje de Abraham, Isaac, Jacob viniendo, como decía que, para los que me llaman protestante, que si yo voy a cambiar de religión, lo que me gusta son la raíz, los judíos, porque ellos tienen los mandamientos, son la raíz de Abraham, Isaac. Ellos no están por mal camino, solamente que no tienen al Mesías. Falta que alguien rece, se sacrifique, porque la profecía dice que un día van a llegar a la luz, van a ver a Jesús como el Mesías, van a poder entender y comprender. Ustedes van a ver que anunciaron un Cristo, los del horno, porque no sabían qué hacer esto, que aquello. Ahora, pero para que no me odien, ya tengo bastante que me odian. Vamos a cambiar el tema. Es el ayuno y la oración. Luego le tocó a Elías y Elías hizo esta pequeña oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, que hoy se sepa que tú eres el Señor, que yo soy siervo tuyo y que todo lo que yo hago es por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todos sepan que tú eres el verdadero Dios de Israel. Porque solo tú puedes convertir el corazón de este pueblo para que vuelvan a ti. Esa pequeña oración, me decía el Padre, ten cuidado con lo que vas a pedirme, porque lo haré. Estaba haciendo esa oración. Y lo único que te pido, Padre, es que construyas, es decir, cumple tu palabra, Señor. Manifiesta tu poder, multiplica tus intervenciones, realizando curaciones, señales, prodigios, maravillas, en el nombre de tu santo siervo Jesús. Así oraban, esta es la oración de los apóstoles. El rey David decía en el Salmo 91, caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, y a mí nada me sucederá. Los novillos y los toros me rodean. ¿Qué quiso decir David? Denuncia a estos, los desmascara y los describe tan bien que dice que los que querían algo con él, los, los, los novillos, o los violentos, los que querían matarme. Donde voy siempre me ponen novillos o violento, dice David, porque él manejaba la mafia, era un antimafia, era un anti-satanista, antiviolento. También la oración de Tobías.
que hizo cuando quedó ciego. La oración de Sara, la que había matado el demonio, 7 esposos suyos. Y si uno mira la oración de nuestra madre, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu, no solamente hizo bajar fuego, sino al propio Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado. Por eso yo a veces veo aquí multitudes de ángeles, pero yo no cuento nada, porque la gente está loco de esto, que tuve un sueño, una persona vino y me dijo, ¿sabes por qué están explotando eso? ¡Pah! Un día fui a visitar a una persona y cuando estaba saliendo el Señor me dijo, dile que fabrique balas, porque van a necesitar. Me di la vuelta, fabriquen balas. Yo les digo a este que están explotando, guarden bien sus balas, no, porque puede ser tu vida, tu esposa, de tus hijos, el día de mañana. Porque el Padre dice, el universo entero, por celoso el Padre, a los justos se levantará y se armará. El universo pelea contra los tontos, dice sabiduría claramente. 4:5. Que el universo entero envía un ángel con una vara de hierro y pone la vara en el mar y todo el mar muere. Mar muerto. No hay vida quien peste. Ahora, yo había hablado sobre, imagínense ustedes la gracia que nosotros tenemos, como una oración. Que voy a simplificar y a bajar. Esmirna, Medjugorje, conozco tu sufrimiento. Conozco tu pobreza, aunque eres rico. Que no te acobarde, Medjugorje, los sufrimientos que vas a pasar a causa mía. Es verdad que Satanás meterá a la cárcel a alguno de ustedes. Satanás, no Dios, Satanás meterá a la cárcel para ponerlos a prueba, pero será por muy poco tiempo. Mantente firme y te daré la corona de la vida eterna. Imagínense esto, juicio ya en vida. Yo no sé por qué el Padre había separado. El Evangelio de Juan es la vida carnal de Cristo. Pero las visiones son lo mismo. Aquí la vida de la carne y aquí la vida del Espíritu. No se pueden separar. Pero seguramente para poner orden. Porque si tú lees los dos juntos, era lo que faltaba. El complejo, el completo. Aquí se entiende todo. Los ángeles, los que combaten, lo que va a pasar y lo que se va a hacer o decir. Ahí se muestra claramente y concretamente. Entonces, la Virgen dice en un mensaje que la oración es un diálogo de un hijo con un padre. Es como hablar, ¿no? Hago la cosa más sencilla, Padre, tengo miedo, tengo hambre, me pasa esto, no me quieren dar aquello, me voy aquí, me hacen aquello. Y yo comunico al Padre así en mi inocencia, en lo que soy.
Y el Padre siempre me responde. Un día le pregunté algo, no sé. Les voy a comentar lo que me había respondido el Padre. Imagínense ustedes, con 3 días de esconderse, se van a enfermar todo. Ahora, eh, la forma como los padres franciscanos bendicen, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué solamente los franciscanos bendicen de esta forma? Si la bendición es propio del Padre. El Padre dijo a Moisés, Moisés, dile a Aarón que cuando van a bendecir, se levanta la mano, que Dios te muestre su rostro. Número 622. Ahí está la fórmula, cómo se debe hacer la bendición correcta. ¿Y por qué los diocesanos y los otros? ¿Será que solamente los franciscanos son obedientes al Padre? ¿Y por qué los otros? Número 622. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te muestre su rostro y te dé su favor. Apenas Dios nos saque su rostro y van a ver el escándalo, como decía aquí. No me apuro con eso, con lo que dicen, no es el que quita el sol, esto que aquello. Bueno, cuando yo ya no esté, eso nadie va a tener duda de quién es el que está sacando el sol. Yo siempre he dicho que es la Virgen, pero la Virgen necesita a alguien que se sacrifique para que pueda tener un pagamento ante el Padre. El cielo se rige con justicia, no se rige como yo quiero o como tú quieres. Entonces, para terminar, el Espíritu Santo nos hará recordar en el momento justo. Ahora me decía el Padre, quieren asaltarte. Es la experiencia que yo tuve por el sueño delante mío. San Miguel mismo partió a la mitad al que me había robado y me devolvieron mi teléfono al diablo. Yo creo porque yo mismo he visto. Entonces no les recomiendo que, por amor les digo, para que ustedes vayan salvando sus vidas. Y como decía, dejen que los policías hagan su trabajo, que San Miguel prometió. Estoy pronto para ir. Y ninguna palabra que durante estos 10 o más de 10 años que he trabajado con él nunca dejó de cumplir una sola coma. Entonces esperamos en la providencia del Padre para que podamos terminar el ayuno y que todas las gracias son por mérito de nuestra Madre. Como decía, si tú no ves, si tú no tienes una experiencia aquí en Medjugorje, ¿qué vas a contar a tus hijos y a tus nietos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.